Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu amor. Te damos gracias, Señor, porque te hiciste hombre para que podamos entenderte, para que podamos verte, Señor, para que podamos contar con tu presencia y con tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendice. Ricamente lindo verlos a todos. Qué hermosa que estás hoy. Para que quede para la grabación. El domingo pasado no estaba porque se habían ido con Elisa a experimentar el verdadero Estados Unidos en Greyhound. ¿No? En Greyhound. Muy bien, estamos en la serie, esta es la tercera parte de las virtudes teologales, 3 virtudes teologales que son la fe, el amor y la esperanza. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica que siempre los recordaba constantemente, delante del Señor, Dios y Padre a causa de la obra realizada por fe, el trabajo motivado por amor y la constancia sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos definido en la primera prédica que la virtud del amor es el atributo esencial de Dios. El amor es la esencia de Dios y de ahí manan todos los otros, porque Dios es amor. Es imposible caminar con Dios, seguir a Dios, vivir para Dios, sin estar convencido de que Dios nos ama. La segunda virtud, la de la fe, también decíamos que viene de Dios, es algo que el Señor envía. El Señor envía su fe para que nosotros podamos entenderlo, creerlo. Él viene de Dios esa virtud y se sostiene en el espíritu y en el poder de Él. Pero también espera una respuesta nuestra. Porque yo, ante la fe que el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, necesita una respuesta. Y esa fe que el Señor envía, cuando yo la recibo, se hace mutua y ahora empieza a crecer en mí. Y se acrecienta a medida que el vínculo mío con Dios se acrecienta. Decía el domingo pasado, cerrando el mensaje, que la fe es como el idioma de Dios, que una vez que le damos una respuesta positiva, también se convierte en mi idioma, y entonces me permite conectarme con Dios, me permite conectar el mundo espiritual de la creación de Dios con el mundo que se ve, con el mundo este. Y Abraham supo entender ese idioma, fue pionero en la fe. Y hoy vamos a revisar algunos aspectos de la virtud de la esperanza. Para continuar con Abraham, quien supo entender ese idioma por fe, dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, muchas gentes, de naciones, no de un grupo, muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le había hablado, por fe él escuchó a Dios, entendió lo que Dios le estaba diciendo y ahora esa fe se convierte en una esperanza que va contra toda esperanza. Y esto que me hace pensar que hay una esperanza que está basada en las circunstancias, hay una esperanza que es el hecho en sí. Él era grande, hay una esperanza mía, pero hay una esperanza que va contra toda esperanza. Esperanza contra esperanza. Cuando estemos desesperanzados con las cosas que vemos, vamos a ir a un nivel superior.
y vamos a ir a Dios de nuevo, que es fuente de esa esperanza, fuente de esperanza de vida. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el combustible para vivir en esa esperanza, para vivir en esa esperanza de vida, para rebosar a pleno, una esperanza viva, latente, en crecimiento. Viva no está muerta. La esperanza va viviendo, continúa creciendo, mientras nosotros vamos creciendo. Romanos 15:13 dice el apóstol Pablo: le pido a Dios, fuente de esperanza. Dios es la fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me da el combustible para vivirla. Tito 1:2, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. La esperanza, la vista, el destino, aquello que me promete Dios. La fe me hace creer en Dios. La esperanza me enfoca en lo que Dios me está diciendo. Primera de Pedro 1:3-7. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual nos regocijamos grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La esperanza, hermanos, es un bien intangible que nace de la fe, pero es un bien. Y que así como hacemos con todos los bienes, debemos ponerlo a resguardo, debemos guardarlo en alguna parte, debemos depositarlo. Yo abrigo la esperanza, guardo la esperanza. La esperanza es un bien intangible. Por eso, lo que hacemos cuando depositamos, cuando guardamos, cuando abrigamos, cuando ponemos la esperanza en Dios, sabemos que tenemos una esperanza segura, pero a veces ponemos la esperanza en algo o en alguien que no me lleva a Dios o que no está en Dios. El Salmo 131:3 dice: Israel, pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre, pon tu esperanza. Ese bien que nace de la fe, ponlo en el Señor de ahora para siempre. Dios exhorta a su pueblo, ayer Israel, pero hoy en la iglesia somos nosotros, a poner la esperanza en Él. Salmos 41 dice David: puse en el Señor toda mi esperanza. Otra vez, deposité, guardé. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. David supo dónde poner esa esperanza. ¿A quién se la entregó? Las Escrituras nos dan esperanza para esperar. Y de ahí viene la palabra esperanza. Para aguardar con paciencia. Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El Evangelio nos ofrece un ancla en la esperanza. Cuando estemos desesperanzados, vayamos al mensaje del Evangelio, de las Escrituras, que nos dan esperanza.
para esperar. Colosenses 1:23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, dice el apóstol, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece una esperanza distinta al mundo. Y el Evangelio solo se acepta por fe, pero ahora nos ofrece un bien, una esperanza que debemos poner a resguardo. Ese Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. La esperanza afecta nuestra manera de actuar. Nos deja actuar con plena confianza o nos deja actuar sin confianza, con dudas, con miedo. Segunda de Corintios 3:12 dice, así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. ¿Cuál es la esperanza que Pablo tenía, que los hermanos de Corintios tenían? De que Dios va a cumplir sus promesas, de que lo que dijo Dios lo va a hacer, que va a haber resurrección. Si no hubiese resurrección, dice, entonces estaríamos predicando en vano, pero la va a haber. Efesios 1:18 dice el apóstol Pablo, pido a Dios que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes con su rica y gloriosa, quienes son su rica y gloriosa herencia. Necesitamos un corazón iluminado para entender, para captar, para dimensionar, para comprender esa esperanza segura, verdadera, firme, sólida, que Dios nos dio al hacernos hijos. No podemos decir, soy hijo de Dios, y vivir sin esperanza. Tenemos que vivir esperanzados, porque el que nos dio la promesa y nos dio esa puerta por fe, y nosotros aceptándola por fe, nos tiene que cambiar esa actitud al actuar. Tenemos que actuar con plena confianza, porque es una esperanza segura, verdadera, firme, sólida. Primera de Juan 3:3, dice el apóstol Juan, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. El apóstol Pedro lo dice así, segunda de Pedro 3:13 y 14. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, por la cual, amados, estando en esperanza, en la posesión, estando en esperanza, esperando estas cosas, procuren con diligencia ser hallados sin mancha, limpios, sin reprensión, en paz. La esperanza nos lleva a la acción, debe llevarnos a la acción, nos debe llevar a purificarnos, porque Él es puro. La esperanza nos debe llevar a que podamos nosotros procurar con diligencia, cuidarnos, para ser hallados sin falta. Y esto no sabía si ponerlo o no ponerlo, pero para nosotros, hermanos, hay una esperanza que sobrevive a la muerte física. Pero no es así para los que mueren sin haber vuelto a Dios o sin haber entregado su vida a Dios. A veces, sin saberlo o sin importarles, no enderezan el camino, y para ellos hay una esperanza también, pero una esperanza distinta. Job 27:8 dice, ¿qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados, cuando Dios le quita la vida?
Y Hebreos 10:27 dice, una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para nosotros hay una esperanza que sobrevive, pero para los impíos no hay esperanza. Porque cuando mueren, ya no pueden hacer nada. Nosotros ahora ya estamos viviendo la eternidad. Por supuesto que vamos a morir, pero vamos a seguir en la eternidad. Vamos ahora a estar de nuevo creyendo en eso, en una etapa de reposo, de descanso, lo decíamos el otro día en nuestra conversación de legados. En el mientras tanto, en el ya pero todavía no. Vamos a estar en el paraíso esperando la resurrección final en la segunda venida. Para nosotros hay una esperanza que sobrevive a la muerte física. Para los otros no hay esperanza. Job dice, ¿qué esperanza tienen esos? Cuando Dios les quita la vida, cuando son eliminados de este mundo. Viven sin pensar en el más allá, o pensando que cualquier cosa los va a llevar al más allá. Viven llenos de miedo. Y se va a terminar. Y la promesa es que hay un día para que nuestra esperanza llegue a ser realidad. Hebreos 6:11 dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hacia la realización final y completa de su esperanza. Esto me marca esto, de que ya vivimos con esa esperanza, pero no se realizó todavía completamente, porque esa esperanza va a llegar a su fin, a la realización final, cuando esté sentado en la mesa de las bodas del Cordero, del Señor. Cuando el Señor haya puesto a la humanidad debajo de los pies de Dios y cuando toda lengua haya confesado que Jesucristo es el Señor. Concluyo con esto. Salmos 25:3. Quien en ti, Señor, pone, deposita, guarda su esperanza, jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza aquellos que te traicionan sin razón, aquellos que te dan la espalda, aquellos que te desconocen. Y este es un ofrecimiento lindo, esperanzador del Señor, que no debemos perder de vista, porque el Señor nos dice que jamás vamos a ser avergonzados a causa de la esperanza. Pero, como siempre, las promesas tienen una condición para que se realizan. Hoy oraba Luis en Isaías acerca del ayuno en nuestro tiempo de oración y nos decía algunas condiciones que el Señor va poniendo. Pero si esas condiciones que el Señor nos da, que son obediencia, amor a los otros, justicia, fidelidad, se dan, podemos tener la seguridad de que Dios cumple lo que promete porque Él no miente, ni cambia de opinión como hacemos nosotros, los hombres. La condición que Dios presenta es que debemos esperar. Es la única condición, esperar con esperanza. Parece un juego de palabras. Pero eso significa, en realidad, tener plena confianza en que la mano de Dios va a estar lista para ayudarnos mientras estamos esperando, en cualquier necesidad. Si de verdad tenemos esa seguridad en Dios, Dios se va a inclinar, va a escuchar el clamor. Solo nos basta esperar que Él provea la solución al problema, pero Él lo va a hacer cuando lo considere oportuno y cómo lo considere oportuno. Pero yo voy a esperar. La esperanza es un bien que viene de la fe y que me toca a mí atesorar. Termino con esto. El amor, dije, es la esencia. Y decíamos, nos apoyábamos en el versículo de que todo debe ser hecho con amor. Si tenemos fe,
el vehículo de la fe es el amor. Entonces, el amor es el vehículo, el carro, el coche. La fe es el motor, lo que da vida, lo que mueve a ese vehículo. Pero la esperanza es el combustible, lo que alimenta al motor que Dios puso en vos, a esa pequeña semilla, como decíamos el domingo pasado. Dios nos dio una semilla de fe. Y cuando decimos aumenta nuestra fe, no le estamos diciendo, Señor, danos más semillas, sino agranda la semilla, agranda el fruto de esa semilla. Acuérdense, un vehículo que es amor, andando con una dinámica, con un motor que es la fe, lleno de un combustible que se llama esperanza. Que nunca se nos quede el coche en el camino. El Señor les bendiga ricamente. Mi amor, si viene a cerrar y bendice la congregación, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo.